Bendiciones, hermanos. Les saluda José Manuel Gutiérrez. Bienvenidos a Paternoster, a un testimonio que hoy nos trae nuestra hermana Sandra Ortiz. Muy buenas tardes, Sandra. Un saludo en el amor de nuestro Señor, de Mamita María, de Papá San José. Muchas gracias por esta hermosa invitación para la gloria del Señor. Pues el honor pues también es mío, ¿no? Un testimonio tan valioso como el de la hermana pues debía de estar en este canal, ¿no? Yo creo que los hermanos que componen este canal pues se merecían también un testimonio tan hermoso como el de nuestra hermana Sandra Ortiz. Pues hermana Sandra, me gustaría en primer lugar, antes de comenzar el testimonio, pues que nos diera una pequeña biografía de usted. ¿Quién es Sandra? ¿De dónde viene? ¿No? Para que podamos conocerla un poquito. Bueno, pues yo soy colombiana, nací en Bogotá hace 48 años. Soy psicóloga, madre, esposa al servicio del Señor. Nací en una familia para la gloria de Dios y de mucha bendición, católicos y practicantes, tanto por el lado paterno como por el lado materno. Entonces, pues fui educada en la fe y sin embargo, pues tuve esa etapa de alejamiento del Señor. Cuando entro a estudiar mi carrera, pues es una carrera que a veces tiene mucho choque con la fe y pues ahí tuve un alejamiento del Señor, pero el Señor se valió de muchas circunstancias en mi vida para volverme a traer, que es lo que voy a compartirles hoy. Pues fantástico, ¿no? Quizás algunos hermanos dirán, pues yo ya vi el testimonio de la hermana en tal canal, ¿no? Fantástico, ¿no? Pero este igualmente va a ser igual de valioso. Además que la hermana lleva un montón de años contando su testimonio, ¿no? Y sigue la gente pues interesándose pues por el testimonio de la hermana, que yo creo que eso es algo muy importante, ¿no? Algo tiene ese testimonio cuando tantísimos años pues le siguen buscando para que lo dé, ¿verdad? Y para que pueda seguir ayudando pues al pueblo de Dios. Pues hoy tocó el turno de este servidor de poder tenerla pues en este canal. Pues No, hermana es Sandra, una sí, dígame. bendición. Es una bendición a donde el Señor me permita llegar por estos medios que pues el Señor así lo ha dispuesto, porque pues yo realmente nunca he salido con mi testimonio fuera del país, pero yo digo que a través de estos medios el Señor lo permite y pues ha sido un regalo del cielo. O sea, yo siempre he dicho que mi experiencia es inmerecida, siempre lo he pensado, o sea, pero así el Señor lo dispuso, así lo quiso. Y pues aunque ya haya personas que lo hayan escuchado, también he escuchado muchas que me dicen, yo te volví a escuchar en este canal o incluso pues tengo un canal de YouTube, hace poco en este año empecé a compartir mi testimonio con más detalles y siempre me dicen que encuentran algo nuevo. Que, o sea, como que pues sí, obviamente hay muchas cosas que las relato como me sucedieron, pero pues siempre de pronto hay un mensaje y yo por eso siempre le pido a las personas que me invitan, ¿tú quieres que me centre en algún tema en particular? Algunos me invitan porque quieren que hable del matrimonio, otros me invitan porque quieren que hable de los hijos, otros pues por lo del juicio, el purgatorio, pues realmente el Señor me ha enseñado muchas cosas para su gloria, para primero que todo, como tú dices, la primera evangelizada, incluso cuando doy el testimonio y cada vez que lo hablo, soy yo misma. O sea, yo siento que el Señor vuelve y me habla, vuelve y me evangeliza y vuelve y me hace ese llamado para mantenerme en este caminar, porque a partir de esa experiencia que tuve con el Señor, pues gracias a Él, porque solo su gracia, yo me he mantenido en este caminar, me he mantenido en la fe, en la iglesia, en los santos sacramentos, la oración y ha sido pues gracia de Dios. Fantástico. Hermana, cuál es el nombre del canal para que los hermanos y yo, claro, nos podamos suscribir? Claro que sí, es psicóloga Sandra Ortiz Perfecto, en perfecto. YouTube. Pues Uh-huh. los hermanos que estén viendo el canal, pues pueden ir después de ver este video rápidamente, pues a suscribirse pues al canal de nuestra hermana Sandra, ¿no? Psicóloga Sandra Ortiz. Yo creo que es un nombre fácil y reconocible, ¿verdad? Pues ahí vamos a ir todos pues a suscribirnos. Pues hermana, pues cuando desee, pues puede comenzar ese lindo testimonio. Bueno, pues
Bueno, aparte de lo que ya te conté como introducción, así como general de mi vida, porque son muchas cosas. De hecho, pues las personas que ya quieran conocer un poco más, pues en el canal, yo empecé a contar mi historia desde que venía en el vientre de mi mamá. Entonces, ahí sí van a poder encontrar detalles. Pero yo volví al camino del Señor por una tribulación muy, muy dura para mí, que fue la pérdida de mi primera hija. Eso fue lo que me acercó nuevamente como ya con más firmeza al camino del Señor nuevamente, porque pues yo siempre había estado en el Señor, estuve incluso hasta cuando estaba como en la adolescencia, como ya antes de finalizar acá en Colombia le decimos bachillerato, tenía la intención de ser religiosa. Hubo un momento en que tuve esa intención, me llamaba mucho la atención la vida de las religiosas que llegaban al colegio, contaban su testimonio, la paz que irradiaban, la alegría que irradiaban, eso me llamaba la atención y pues como siempre había sido una niña como muy introvertida, insegura, a raíz también de un abuso que viví de siendo pequeña, pues no sé, eso me cautivaba. Las cosas de Dios siempre me cautivaron, siempre creo que era de todos mis hermanos, la que estaba más interesada en las cosas de Dios, escuchaba mucho a mi abuela materna hablar del Señor y eso me encantaba ponerle cuidado, aprender todo lo que me pudieran enseñarme. Me gustaba mucho la oración, a la Santa Misa, hasta que ya llegó esa etapa del mundo, de la adolescencia, donde uno se aleja, viene la etapa universitaria, ahí fue donde fue más mi alejamiento, pero pues conozco al que es mi esposo y pues llega ese momento de nuestro matrimonio, viene ese momento después, un año después, la pérdida de nuestra primera hija y ahí fue cuando ya de una u otra manera ya más sentí la necesidad de volver a Dios. Entonces yo digo que ese dolor me acercó nuevamente al Señor. En la cruz pude volver a encontrarme con Jesús porque yo me había alejado por todo lo del mundo. Me había alejado mucho y con mi carrera, donde me había cuestionado de cierta manera, aunque nunca dejé de creer en Dios, yo sabía en mi corazón que Dios existía, tenía nostalgia de Dios y le pedí al Señor que yo me quería acercar que yo quería volver a Él, o sea, porque sentía que en mí había un vacío, que por más que el mundo me llenara de cosas materiales, de placeres materiales y de cosas que no realmente no son la verdadera felicidad. Yo sentía siempre interiormente un vacío y sentía esa nostalgia de Dios. Entonces yo le pedí al Señor que me acercara. Y creo que Él usó precisamente a mi hija como instrumento para volver a Él. Porque pues yo caí en una depresión cuando tuve esa pérdida y en medio de esa depresión, pues me salí del trabajo porque le eché la culpa a mi trabajo, el estrés, entonces me puse a hacer manualidades, en ese tiempo me puse como a hacer manualidades cuando salí de mi trabajo y encontré un canal colombiano, un canal católico colombiano, donde enseñaban pues por el programa de las manualidades. Sin embargo, ya después que me conecté con ese canal, empecé a ver que habían programas de evangelización. Y particularmente conocí los programas del doctor Rafael Arango, que pues ya está en la presencia del Señor y que para mí él fue o es, porque para mí sigue siendo más vivo que nunca, en la presencia del Señor uno está, allá es la realidad más real que puede haber, que es estar en la presencia del Señor, está más vivo que nunca, que Él fue un papá para mí, un papá en todos los sentidos. Pero inicialmente lo conocí por el canal y me llamó muchísimo la atención porque fue como, ay, él habla de las cosas que yo ya había escuchado, de lo que a mí me enseñaban, de lo que yo traía desde niña, desde chiquita, de lo que hablaba mi abuela. Entonces, pues me cautivó y empecé a ver, otra vez a conectarme más con las cosas de Dios, otra vez a recibir esa oración, esa evangelización. Mi esposo en ese entonces, pues era como muy escéptico de las cosas de Dios, pero un día se sentó conmigo y me decía, yo no sé por qué, pero yo a este señor sí le creo.
El todo fue que terminamos yendo a un congreso, a un seminario de perdón, y estando allí, pues pasaron muchas cosas, pero terminamos sirviendo, o sea, después de un tiempo, terminamos sirviendo en esta comunidad. O sea, nos hicimos miembros de la comunidad, servidores de la comunidad, y ahí empezó todo ese camino, todo ese trayecto hermoso de volver a los sacramentos, de volver a la oración, de también ser evangelizados en otros temas que de pronto yo desconocía. La iglesia tiene pero tesoros enormes, riqueza enorme, que la verdad es que la mayoría de los católicos no, yo incluso, yo siento que a pesar de todo este recorrido y este caminar y estos años, que a mí todavía me falta conocer, pero muchísimo, o sea, es que son tesoros gigantescos los que tenemos. Y por eso es que nos dicen que las personas que se van de la iglesia se van sin haberla conocido, sin haber conocido toda su riqueza y sus tesoros. El todo fue que, claro, todo es ese aprendizaje, el llegar allí, el volver a Dios, el sentir ese gozo, esa felicidad de volver, porque yo sentía, este es mi lugar, o sea, de hecho, cuando yo estaba lejos del Señor, cuando yo me había alejado, o sea, yo recuerdo que cuando yo iba a una iglesia, era porque pues era un bautismo o un matrimonio o una funeral. Sí, o sea, cuando me alejé del Señor, cuando iba nuevamente a la iglesia, era por esas razones, porque había algún compromiso de ese orden que atender. Pero yo estando ahí, yo recuerdo que yo sentía ese dolor y esa nostalgia interior, porque yo decía, aquí es donde yo tengo que estar. Pero es una lucha, en ese tiempo fue una lucha como entre eso que jala el mundo, el pecado, y obviamente mamita María, que era la que me quería rescatar de todo eso, pues me ponía eso en mi corazón. Entonces que cuando yo ya vuelvo, pues claro, yo me siento feliz porque yo quería eso, yo quería volver al Señor. Tenemos la fortuna, la bendición de conocer un santo sacerdote que es el Padre Wilson Salazar, exorcista colombiano, que nos guía en nuestro proceso, que empieza a ayudarnos en nuestro proceso de sanación, de liberación, que es mi primer director espiritual. Entonces fue una bendición. Y en ese tiempo, digamos que todo estaba, o sea, era algo muy lindo porque volvimos a Dios, estamos ya entregados ahí en la oración, guiados haciendo esos procesos de sanación, o sea, fue una etapa muy hermosa, ¿sí? Resulta que yo no podía quedar embarazada, eso era como lo que nos faltaba, o sea, como que ya todo bien, yo veía que mi esposo cerca a Dios, ya yo feliz por verlo así, porque yo había pedido que él estuviera también pues entregado al Señor, pero nos faltaba como esa bendición, queríamos ya los hijos, y pues cuando pasó pues esta situación de la pérdida de nuestra primera hija, pues que quedamos pues con ese dolor, ya queríamos tener otra vez, pues que yo quedara embarazada, y no se daba, no se daba, no se daba, pasaba el tiempo, no se daba. Y empezamos como un proceso con el padre Wilson para hacer esa sanación del vientre. Y fue muy lindo, fue realmente, yo sí hoy día también testimonio acerca de eso y digo la importancia de hacer un proceso de sanación y de liberación del vientre cuando uno ha tenido pérdidas, cuando uno ha tenido abortos, así sea espontáneos, ¿sí? Porque obviamente con más razón si son provocados, pero sí es importante hacer ese proceso, esa sanación. Entonces hacemos esto y a la par conozco a uno de mis más grandes amigos, de mis mejores amigos, porque para mí los mejores amigos que yo he podido tener en la vida son los santos. O sea, yo creo que no fui nunca una niña muy amiguera, ni siquiera, o sea, la verdad no conservo un amigo del colegio, ni de la universidad, ni del barrio, o sea, porque no era muy amiguera, pero creo que los santos en mi vida han jugado un papel muy especial porque ellos han sido mis amigos y alrededor y como en el transcurso de mi vida han estado presentes muchos y tengo muchos, tengo muchos, pero tengo uno en particular que es San Gerardo de Mayer. Él llega a mi vida y él es el que empieza a interceder para que esto se dé, esta bendición, y pues ya empieza esta bendición de los hijos. Ya estábamos sirviendo, viene mi primera hija, pero ya cuando yo estaba embarazada de mi segunda hija, bueno, antecitos de eso, yo empiezo a notar cambios
algo diferente en mi esposo. Yo no sabía qué pasaba con él, pero empiezo a vivir una tribulación familiar, una tribulación matrimonial, porque empiezo a notar cambios en mi esposo. Yo, pues obviamente llega un momento en que empiezo a sospechar de una infidelidad. Pero pues no podía creerlo porque yo veía a mi esposo tan entregado y tan lleno de esa gracia, esos dones, esos carismas que el Señor le regaló, que yo decía, no, soy yo la que estoy mal. Y yo me confesaba y el padre me decía, sí, tienes que pedir la gracia de la confesión, de la confianza. Y yo la pedía, pero aún así no siempre estaba eso presente. Entonces ya empiezo a decirle al Señor que me muestre las cosas, porque pues yo no quería seguir con esas dudas y esa inquietud interior en mi corazón, pero empiezo a pedirle, Señor, muéstrame la verdad, que la verdad así duela, así frustre, así sea penosa, vergonzosa, pero la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. Como sea, la verdad nos hace libres. Entonces yo empecé a pedirle eso al Señor. Y pues precisamente yo empiezo a enfermarme porque yo empiezo a ver tantos cambios que, bueno, empiezo como a preocuparme, a angustiarme. Llega un día en que, bueno, yo ya tenía a mi hijita, la grandecita, la que llegó primero, luego de pocos meses, como tenía 5 mesecitos, la segunda, y ahí empiezo a enfermarme hasta que llega un día en que no puedo dormir toda la noche. Me toca al día siguiente ir a consulta prioritaria para ver qué era lo que pasaba, y pues me dice el médico, bueno, esa gastritis, porque era un dolor en la boca del estómago, bueno, esa gastritis, eso que tú tienes es de, pues, que tienes problemas, te estás pasando por algún problema. Sí, bueno, le conté. Y entonces me dijo, eso es por eso, entonces esta inyección, estas pastillas, y ya te vas para la casa. Y realmente después de la inyección se pasa el dolor, pero al final de la tarde vuelve a empezar el dolor. Entonces pues yo simplemente esperaba que mi esposo llegara de su trabajo para volver a la farmacia a aplicarme otra inyección, porque yo veía que esa era la solución. Hago eso, tan pronto él llega, pero no pasa el dolor. El dolor sigue, la molestia sigue, las pastillitas no hacían. Entonces ya yo me veo muy mal. Entonces decidimos ir a urgencias, al hospital de urgencias. Pues yo digo que todo en la vida Dios lo permite. Es que a mí me gusta y yo amo mucho esa cita bíblica de Romanos 8:28. Todo lo que Dios permite, lo permite por el bien de los que Él ama, de los que lo amamos. O sea, es por un bien. Detrás de todo hay un bien, aunque uno no, pues no sé. Además que me parece muy especial que Pablo diga todo, ¿no? O sea, todo es, incluso todas este tipo de cosas que son difíciles, duras, que a veces no entendemos, pero tiene un sentido, tiene un propósito. Y, por ejemplo, en ese momento el Señor permitió que nos fuéramos para el Hospital San José. Entonces, yo creo que no fue coincidencia, o sea, esas cosas no son coincidencia. Papá San José y tenía que cuidarme. Él siempre me ha cuidado. De hecho, yo cuento una anécdota de mi primera comunión, porque yo sé que el que me acompañó a recibir por primera vez a nuestro Señor Jesucristo en la comunión fue Papá San José. Yo la cuento en mi testimonio. Entonces, él ha estado también muy presente en mi vida, y terminamos yendo allá, siendo que era un hospital mucho más lejano a la zona en que yo vivía, pero terminamos yendo al Hospital San José. Llegamos allá, pues realmente lo único que yo podía expresar era el dolor que tenía, pero pues no sabía, ni los médicos sabían qué era realmente lo que podía hacer. Me dejan en observación, al día siguiente me toman una ecografía, se dan cuenta que tengo cálculos en la vesícula. Entonces pues bueno, las personas que han pasado por esto saben que eso es bien doloroso, es incómodo. Y pues pensábamos que era ya listo eso. Entonces pues es de cirugía, me mandan a la casa para programar la cirugía, con analgésicos para controlar el dolor mientras que se programaba la cirugía. Sin embargo, al segundo día de estar en casa ya no me servía nada, vuelvo con esos dolores cada vez más intensos, y pues me tienen que llevar otra vez de urgencias, me tienen que operar.
le doy gracias al Señor por vivir esto en medio de ese abandono que yo ya estaba empezando a vivir en ese momento. O sea, el haber llegado otra vez al camino del Señor me sirvió en ese momento para aprender nuevamente al abandonarme en la voluntad de Papito Dios. Y yo decía, bueno, si me toca operarme, pues me toca operarme. Bueno, tú sabes qué hay que hacer, pues que se haga lo que tú permitas. Y yo entro con mucha paz y mucha tranquilidad a esa operación. Sin embargo, cuando ya está, bueno, yo me quedo dormida con la máscara de anestesia diciendo Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo. Despierto y ya despierto es con un dolor pero muy fuerte, una molestia y un malestar que yo no sabía explicárselo a los médicos, no sabía explicárselo, eh, pero, mm, pero no sabía cómo explicarlo. Pero yo hoy día entiendo que eso era más de orden espiritual. Esa noche, cuando ya me quedo allá en el hospital, me quedo en una habitación sola, ya estaba sola, eran muy altas horas de la noche, tengo una experiencia bastante fuerte con un espíritu de muerte, y eso después el Señor me lo confirma a través de una de mis hermanas de comunidad, Martica Guerra, que fue también, ella es muy joven, pero es como una mamá espiritual para mí. Ella en ese momento sintió que había un espíritu de muerte y pide oración de intercesión a mis demás hermanos y empiezan a orar por mí en la comunidad. Y entonces aquí yo veo el gran poder de la oración de intercesión. Hay que hacer oración de intercesión. A nosotros muchas veces nos piden, a mí me pasa mucho porque todos los días me escriben, todos los días me ora por esto, por favor ayúdame. Hay que orar, hay que interceder, porque ustedes no saben el poder tan grande que el Señor, que tiene la oración de intercesión, porque el Señor se derrite porque por lo general uno pide por sus propias necesidades, por sus propios intereses, mi familia, lo que me pasa a mí, lo que le pasa a mis seres queridos, pero cuando de pronto es una persona que tú ni conoces ni nada, pero te está pidiendo una oración, o por tantas necesidades que hay hoy día en el mundo. Cuando tú oras y el Señor ve en tu corazón esa oración, ese deseo, esa intención tan genuina, tan pura, que la estás haciendo por alguien que ni conoces, que ni es de tu familia ni nada, el Señor eso lo derrite. Él se derrite con esas peticiones porque sabe que tú las haces de corazón y que de verdad quieres ese bien para alguien que a veces ni es de tu familia, ni sabes, ni dónde está, ni nada. Y a veces pues cuando oramos, a veces, por ejemplo, los sacerdotes, que eso es una de las cosas que el Señor me mostró también en mi testimonio, que dejamos de orar por ellos. Hay que orar mucho y hay que orar por sacerdotes que a veces uno dice, Señor, hay un sacerdote al otro lado del mundo que puede estar pasando una necesidad tan grande, yo ni lo conozco, no sé nada de él, pero yo oro por ese sacerdote que está al otro lado del mundo y que está necesitando de tu gracia. Y el Señor, esas cosas son maravillosas. Ellos oraron por mí, intercedieron por mí y pues yo creo que eso fue muy especial porque en ese momento pues mamita María me defendió con mi ángel de la guarda y bueno, son detalles que después las personas que los quieran conocer los van a encontrar ahí en mi canal, que yo hablo de eso con más detalles. Pero yo al otro día, cuando me dan de alta, que estoy mal, me siento mal, yo no me sentía en condiciones de salir de ese hospital, me sentía muy mal, pero me mandan ya para la casa, estoy todo el día mal, esa noche me pasa algo muy fuerte y es que yo venía pidiéndole al Señor que me mostrara las cosas como eran, como son, la realidad de lo que estaba pasando en mi hogar. Y esa noche fue la noche que el Señor permitió que yo viera esa realidad. Yo muy enferma, muy mal esa noche, me quedo sola en mi habitación porque así mi esposo lo sugirió y yo no podía dormir, yo solamente lo único que hacía era rezar muchos santos rosarios, porque no podía hacer más nada sino orar, porque no podía dormir, era el dolor, la molestia, la incomodidad. Y como a la medianoche escucho a mi esposo hablar en la otra habitación. Bueno, primero escuché una voz que me decía, levántate, me lo dijo 3 veces, a la tercera vez ya hice caso, me levanté y escucho la voz de mi esposo. Cuando escucho esta conversación, salgo de la habitación, escucho
que realmente algo estaba pasando, que sí él estaba en alguna circunstancia o situación que no era propia. Y eso para mí fue terrible, o sea, eso para mí fue demasiado doloroso, yo sentí como que el mundo, ¡pum!, se me acababa el mundo, se abría la tierra, o sea, horrible. Y eso fue algo en lo que el Señor me hizo ver quién realmente era mi Dios, porque yo pensaba que como yo ya estaba en el camino del Señor, que como yo ya estaba Santa Misa diaria, el rosario diario, santísimo, prácticas devocionales, bueno, en fin, no, pues Dios ya es lo primero para mí, ya estoy, mejor dicho, Dios por sobre todo, y eso no era así. No era así, el Señor me lo hizo ver por mi propia reacción y mi condición incluso al llegar al extremo de enfermarme, porque yo había puesto todas mis seguridades, toda mi confianza, toda mi fe, todo mi amor, todo, absolutamente todo, en mi esposo, que es un ser humano común y corriente, y como ser humano se podía equivocar, así como yo, que yo hoy día siempre lo digo, o sea, yo no, nunca cuando cuento mi testimonio quiero juzgar a mi esposo ni hacerlo quedar mal ni nada de eso, porque no es la idea. Lo que pasa es que a raíz de esta situación, o sea, no puedo dejar de contar este detalle, porque a raíz de esta situación fue que sucedió todo lo que va, lo que viene de aquí en adelante, y las lecciones que el Señor me quería regalar, y de manera particular, sobre todo, él me habló mucho del matrimonio precisamente por eso, porque la crisis que yo estaba viviendo era del matrimonio, y yo hubiera podido terminar odiando el sacramento, o sea, terminar hablando mal del matrimonio porque tuve un fracaso en mi matrimonio, y al contrario, con lo que el Señor me dejó ver, me dejó vivir con todo eso, yo amo profundamente ese sacramento, lo defiendo, y siempre animo a las parejas a que luchen por sus matrimonios, porque no hay que dejar de desistir en esa lucha, porque hoy día sabemos que el ataque más fuerte a las familias es precisamente pues en el matrimonio, el ataque que tenemos o que estamos viviendo, que se lo dijo Mamita María, Sor Lucía de Fátima, que la batalla final sería sobre la familia, ¿no? Y es lo que estamos hoy día encontrando pues a través de todo esto que está viviendo el mundo, sumergido en tantas ideologías, donde vemos cómo se está fracturando cada día más el matrimonio y la familia. Entonces, pero no, el Señor ama profundamente el sacramento del matrimonio, y me transmitió ese amor, y a pesar de lo que yo he tenido que vivir en mi tribulación matrimonial, yo defiendo el sacramento. Entonces, pues yo cuento esto porque es a raíz de esa situación que empecé, pues como les digo, me llevé al punto de enfermarme, y cuando descubro que esto sí es una realidad, cuando me confronto esa noche con esa realidad de ver que sí es verdad que estaba pasando esto, pues termino todavía más enferma, porque al día siguiente sigo mal, y cuando sigo así de mal, me tienen que llevar de urgencias otra vez. En esa ocasión ya me tuvieron en la madrugada que llevar de urgencias, y aquí vienen las cosas más difíciles de explicar para mí. O sea, yo creo que hay muchas partes difíciles de explicar, porque yo siento que siempre me quedo corta en las palabras, que no tengo palabras para explicar esa experiencia, pero estas cosas son de las más difíciles, porque yo quisiera que todo el mundo lo sintiera, poder transmitirlo y que la gente lo viva, lo sienta. Y yo por eso siempre le pido al Espíritu Santo, cuando voy a dar este testimonio, cuando la gente lo va a escuchar, que en algo le permita vivirlo, le permita sentirlo, porque eso fue lo que a mí me cambió radicalmente mi vida. O sea, a partir de esta experiencia, en todos los aspectos de mi vida personal, de mi vida familiar, laboral, pues se cambió todo, pues a raíz de esto. Yo ya estaba tan mal, los médicos, bueno, tan mal que mi esposo llama una ambulancia. Cuando yo bajo a la ambulancia, yo sabía que alguien había ahí esperándome. Era Santo Domingo Sabio. Cuando me suben a la ambulancia, yo sabía que era Santo Domingo, sabía dónde estaba sentado, no lo pude ver, pero sabía que era él. Y ahí pude entender que los santos, precisamente nuestros amigos, siempre están presentes en todo momento en nuestras vidas, pero de manera muy especial cuando tenemos alguna situación que enfrentar, algo particular que enfrentar, algo que
que necesitamos precisamente de ese apoyo, de esa ayuda, de esa intercesión, y él estaba ahí en ese momento. Eso me daba ánimos en medio de lo que yo llevaba porque el dolor era insoportable, o sea, a mí me dolía todo, 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 era todo, ya se me había generalizado el dolor. Y ya camino al hospital, empiezan unas tentaciones del enemigo a decirme, ¿y dónde está tu Dios? Si tu Dios te ama tanto, ¿por qué te dejó sola? Mira lo que estás viviendo, mira lo que estás pasando, mira cómo estás, te estás muriendo. Y mira lo que te pasó con tu esposo, mira lo que te está haciendo, mira, o sea, todas las dificultades, las situaciones que yo estaba viviendo duras en ese momento, él me las recalcaba y me decía, ¿y dónde está tu Dios? Si tu Dios existiera, si tu Dios te quisiera, si tu Dios te amara, te haría vivir esto, te dejaría vivir esto, te dejaría... Y es la cuestión con la que siempre nos llega el maligno cuando estamos pasando una tribulación, algún problema. Siempre viene y nos cuestiona con ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque quiere atentar contra la fe, la esperanza y el amor, las virtudes teologales. Especialmente Pablo nos dice que no debemos perder, bueno, el amor de caridad, la caridad, que no debemos perderlo. Y yo hoy día lo entiendo desde esa experiencia que viví, porque es que esa sostiene las demás, todas, las sostiene todas, la caridad, el amor de caridad, sostiene absolutamente todas las demás virtudes, y además esa la vamos a vivenciar eternamente, porque cuando lleguemos a la presencia del Señor ya no vamos a necesitar esperanza, ya no vamos a necesitar fe, pero sí amor, porque el amor lo vamos a seguir vivenciando eternamente. Entonces, él viene a ponernos dudas de Dios, de la existencia de Dios, del amor de Dios, de esperanza, de que ya no hay nada que hacer, todo está perdido. Nos viene a poner eso en los momentos de tribulación, y así vino a atacarme. Y en esos momentos empieza una lucha, y en medio de mi lucha aparecen unos relámpagos de luz donde yo veía la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, y eso me animaba porque era Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, yo sé que tú estás conmigo, tú estás aquí, tú estás conmigo. Era esa batalla entre el enemigo tentándome, pero yo sabía que el Señor estaba ahí, y empieza también a inspirarme, meditar en su pasión dolorosa, lo cual fue algo muy, muy duro, muy difícil, muy, muy fuerte. Vivenciar esa pasión del Señor en medio de ese dolor que yo iba, que vivía, que después me hace pensar, Señor, lo que tú viviste no se compara con lo que yo estoy viviendo, y empiezo a ofrecer eso porque me parece que ya se empieza a volver mínimo frente a todo lo que el Señor vivió por mí, porque además yo me hice más consciente de que fue de una manera muy particular por mí. Entonces empiezo a ofrecer, llego al hospital, en medio de todo eso sigo ofreciendo, sigo meditando en la pasión del Señor y ofreciendo. Cuando los médicos me examinaban, el dolor era terrible, pero seguía ofreciendo, ofreciendo, ofreciendo. Ellos decían, no sabemos qué tiene, pero lo que tiene es muy grave, muy grave. No le daban esperanzas a mi esposo de que algo se pudiera hacer, porque además decían que yo llegué asintomática, que no tenía síntomas claros de lo que me pasaba, entonces que me tenían que dejar en observación, pero que no me podían dar nada para el dolor, nada, porque si no se ocultaban más los síntomas. Entonces fue un tiempo de mucha agonía, pero se me convirtió en una oportunidad de reparación, de ofrecer, Señor, todo lo ofrezco, todo lo reparo por tu pasión dolorosa, acabando de vivir ese momento de la pasión del Señor y de ver todo lo que Él vivió. Fue como esto me sirves para reparar, para unirlo a tu pasión y reparar. Y así lo hice y así lo hizo, pero llegó un punto en que yo ya sentía que yo ya no aguantaba más, que yo ya no podía más dolor, que ya se me han acabado todas las fuerzas para aguantar más. Entonces yo le digo al Señor, Señor, yo ya no aguanto más dolor. Yo creo que me voy a morir. Cuando yo digo esas palabras, yo paso a otro estado. Yo ya no me veo ni en la cama del hospital, yo no estoy en el hospital, yo ya no tengo dolores, yo me veo parada en una senda blanca, y al final de esa senda una luz muy resplandeciente. Y me siento con una paz, con una tranquilidad.
como esa paz que dice Pablo que supera todo entendimiento, o sea, con una paz. Entonces, yo veía esa luz al final y yo lo único que quería, mi único deseo, ahí se me había olvidado todo lo de la tierra, yo no sabía nada de acá, mi único deseo era ir, era una sensación, una necesidad de ir a esa luz, de estar allá, de irme hacia esa luz, eso me atraía como un imán y yo sabía que tenía que llegar allá y pues entonces empecé a caminar por esa senda, llegar hacia la luz y cada vez que me acercaba más era más esa paz y ya empezó a ser, después fue un gozo, una felicidad, hasta que llega un punto en que yo logro acercarme a esa luz, logro ya estar un poco más cerca y logro reconocer que esa luz era nuestro Señor Jesucristo, todo revestido de blanco, con su rostro resplandeciente, con esa mirada dulce, hermoso. O sea, no hay palabras para definir o para describir la belleza del Señor. O sea, eso no se puede, no se puede. Y yo lo único que sé es que yo me llené de un gozo, de una felicidad. O sea, yo estaba o sea, desbordada en felicidad de verlo y de reconocerlo, porque a mí se me ha olvidado todo, pero tan pronto yo lo veo, yo sabía quién era él, yo sabía quién era él, ¿sí? Y pues ahí entendí también que toda alma que llegue a la presencia del Señor, aunque nunca haya escuchado hablar de él acá en la tierra, va a reconocerlo, va a saber quién es él. Y yo sabía quién era y yo sentí ese gozo, esa felicidad, yo lo único que quería era salir corriendo a sus brazos, porque además mi sensación no fue como de, ay, te estoy conociendo como si fuera por primera vez, no, fue como otra vez estoy acá, estoy en mi casa, otra vez volví, o sea, eso es una cosa que, porque el alma sabe de dónde viene, Así sabe de es. dónde es, sabe de dónde es y para dónde tiene que volver. Entonces, estar allá es como, ay, o sea, yo intento comparar eso con cosas de la tierra para que las personas me puedan entender de alguna manera. Yo me sentía como una niña chiquita, cuando yo lo vi, yo me sentía como una niña chiquita, o sea, con esa felicidad y ese gozo, entonces yo lo comparo como, pues, yo, pues, con mis hijos chiquitos, que con los bebés, cuando uno se ausenta un momento, cuando uno vuelve, los niños, esos saltan de la felicidad, les tiran a uno los brazos para que uno los alce, les brilla la mirada, se gozan de verlo a uno. Así me sentía yo, con esa alegría y ese gozo como de, ay, otra vez estoy acá y querer ir a abrazarlo. Y porque el Señor en ese momento me deja experimentar la inocencia y la pureza, o sea, qué lindo es poder conservar eso en el corazón. O sea, cuando yo sentí eso, yo decía, Dios mío, o sea, así nos hizo a todos. Y el pecado y obviamente la edad, uno va creciendo y va perdiendo, y más hoy día con todo lo malo que hay en este mundo, los niños están tan expuestos de una manera a tan temprana edad, a tantas cosas que les hacen perder tan rápido su inocencia y su pureza, que, uy, no, eso es un dolor muy grande, ya uno darse cuenta que haber perdido eso, porque eso es una cosa hermosa. Y, y también lo comparo como cuando tú estás en un sitio que no es tu sitio, que no es tu casa, que no es tu lugar, y cuando vuelves a tu casa sientes ese gozo de estar donde debes estar, que a mí me pasaba cuando era chiquita porque me dejaban ir a quedarme de pronto a las casas de mis tíos, mis primos, y no era que me trataran mal o que me pasara algo malo, pero yo sentía en las noches, o sea, llegaba la noche, yo me quiero ir para mi casa, estoy extrañando mi casa, estoy extrañando a mis papás, entonces sentía esa necesidad de ir a donde yo pertenecía, y así es ahora. Y yo creo que después de haber vivido esto, a mí me pasa mucho eso, o sea, es como yo muchas veces me cuestiono y digo, ¿yo qué hago acá? O sea, sí, o sea, no quiero que sea malinterpretado esto porque obviamente sé que Dios tiene un propósito para mí, hoy día más que nunca sé la misión que Él tiene conmigo,
Y bueno, pero a veces sí, o sea, es como ese anhelo de, uy, no, yo me quiero ir ya, pero es que no es ese yo me quiero ir ya porque sí, puedo tener tribulaciones, problemas, dificultades en esta tierra, pero no es por el desespero de que, ay, ya me quiero morir, qué desespero esta vida. No, es el anhelo de estar con Papito Dios, el anhelo de estar en la presencia del Señor, de vivir la patria celestial, o sea, eso no, eso es algo que no hay palabras para describir. Entonces, pues yo me sentía así, yo quería salir a correr y abrazarme al Señor, porque además yo sabía que cuando me abrazara a Él, yo no iba a ser como el abrazo fraterno acá que nos tocamos, como dice, la carne y el hueso, no. Yo sabía que en el momento en que llegara y me abrazara a Él, me iba a fundir dentro de Él, me iba a hacer uno con Él. Y yo quería porque ya sabía que ya no había retorno, o sea, que si yo lograba hacer eso ya me quedaba con él para siempre, y ya no había retorno, entonces pues eso era lo que yo quería hacer, pero pues el Señor ya llega cuando yo intento hacer eso, llega un punto en que el Señor me detiene en el camino y me dice, aún no ha llegado tu hora, todavía no has terminado tu misión en la tierra. Yo no entendía porque como en ese momento de verdad que no sabía nada de esta tierra. Cuando él hace aparecer al lado y lado de la pantalla de ese camino, dos pantallas gigantes y me dice, vas a ver el impacto de tu muerte sobre tus seres queridos. Y empiezan a salir primero las imágenes de la pantalla izquierda, donde veo toda mi familia de sangre, familia política, familia espiritual, porque por las tres se responde. A veces uno piensa que son solamente mis seres queridos los más cercanos y ya los demás no. Sí, yo sí tengo una responsabilidad muy grande. ¿Cómo ha sido mi relación con mi familia política? ¿Cómo ha sido mi relación con mi familia espiritual? Si he pertenecido a un grupo de oración, a una comunidad. Pero a veces hay gente que dice, yo nunca he tenido que pertenecer a un grupo, a una comunidad, claro que sí, a la parroquia. Todos tenemos una parroquia, esa es nuestra familia espiritual, tenemos que responder. Y ahí es cuando yo hablo de cómo el Señor me hacía la observación de cómo vivimos hoy día con dolor y pena una crisis vocacional, una crisis de los religiosos, de los sacerdotes, y es porque se han desamparado de la oración, porque los otros que somos los que tenemos la obligación, el deber de orar por ellos, hemos dejado de hacerlo. No oramos por nuestro párroco, nuestro vicario, nuestro obispo y pues por todos los sacerdotes, ¿no? Entonces sí tenemos que orar por ellos y pues cuántos pertenecemos a una parroquia, cuántos de nosotros todos los días oramos por ese párroco, de verdad todos los días lo ponemos ahí en nuestras oraciones y pedimos por él, por su santidad. No, mucha gente no. Y por nuestros hermanos, que puede ser que no nos conozcamos, pero son mis hermanos de comunidad, mis hermanos en Cristo, y tenemos que orar por ellos. Entonces, por todo respondía yo. En primer plano, yo veía a mis familiares más cercanos, a mis papás, a mis hermanos, sobrinos, bueno, como los más cercanos, y yo los veía muy tristes, mal, llorando, de luto, y yo veía esa escena y ahí pues claro, ya después de que veo todo eso, yo ya reconozco, yo ya, sí, ya reconozco, ya eso que yo se me ha olvidado toda la tierra y ya reconozco y me llama mucho la atención ver a mi papá, sobre todo mi papá era el que estaba más afectado mal y yo le digo, ¿por qué mi papá está así? Al Señor, ¿por qué mi papá está así? Porque si tú te mueres en este momento, para él va a ser un golpe muy fuerte que posiblemente no lo va a poder superar. Y de las primeras cosas que de pronto después de salir de toda esta experiencia al poco tiempo, ya estando nuevamente en casa y todo, me confirma el Señor, fue eso, cuando me dijo eso, porque mi papá sí estuvo muy enfermo a raíz de lo que a mí me pasó. Él estuvo muy mal y hoy día pues mi mamá y algunas tías me dicen, es que si a usted le hubiera pasado algo en ese momento, si usted se hubiera muerto, su papá se va detrás. Esas son las palabras hoy día de ellos. Pero yo veía ahí la importancia de responder por esa relación y esos vínculos con mi familia, con los vivos, con los difuntos también, porque aparecían incluso familiares difuntos y qué tanto hacía yo por esas almas. Ahí ya empieza el tema de la intercesión por las almas del purgatorio, por las almas de mis seres que ya han partido. Yo pues tenía
mis abuelos ya en ese momento habían fallecido, ya todos, yo ya no tenía abuelitos vivos, todos estaban fallecidos en ese momento. Y ahí entendí que a pesar de que fueron personas que dieron muy buen ejemplo, que hicieron cosas muy buenas y que incluso cooperaron, ayudaron en la iglesia, misionaron, sobre todo mis abuelos paternos en la iglesia, pues tenían que también ser purificados, ¿sí? Porque a veces uno piensa que, no, ellos eran tan buenos, tan santos, incluso porque pues de ver un abuelito, yo veía siempre a mi abuelo, siempre que iba a visitarlo, siempre que llegaba, siempre estaba ya escuchando su radio mariana, leyendo los evangelios, si una persona con mucha oración, entonces pues uno puede pensar, no, esa persona ya se debió haber ido directo para el cielo. No, uno no puede afirmar eso porque eso solo lo sabe Dios, solo Papito Dios lo sabe, y tampoco podemos atrevernos a hacer juicios temerarios y afirmar cosas como, ese ya se fue para el infierno, ese ya debe estar por ahí, eso solo lo sabe Dios, esas cosas solo las sabe nuestro Padre Celestial y hay que tener caridad y hay que orar, es el llamado de orar. ¿Qué tanto he orado yo? Pues yo, gracias a Dios, no tenía nada contra ellos o que me hubiera quedado con alguna cuenta pendiente o que algo, pero sí era como el llamado a qué tanto has orado por ellos, qué tanto has hecho por estas almas que ya se han pasado a esa purificación. Entonces, pues por todos se responde, por todos. Ya luego el Señor me muestra las imágenes de la pantalla de la derecha. Y eso para mí fue muy fuerte, muy fuerte. Porque lo primero que yo veo en esas imágenes es a mis dos hijitas. Entonces yo veo a mi hijita, la grandecita, que ya tenía 2 años, la chiquita que iba a cumplir, pues que tenía 5 mesecitos, iba para los 6 meses. Cuando yo veo esas dos niñas en esa pantalla, yo sentí que todo mi ser, como si me hubieran mecido, yo sentí estremecido todo mi ser. No lo puedo explicar porque además hay gente que dice, pero ¿y tú cómo pudiste haber sentido eso si allá no tenías cuerpo? O sea, no sé, esas son de los misterios y cosas que son difíciles de explicar, pero es que uno siente como si allá tuviera todo. Yo sentía esa estremecida de todo mi ser y mi expresión cuando yo veo esas dos chiquitas fue, Dios mío, mis hijas, esta es mi verdadera misión en la tierra. Y yo empecé a ver esas dos chiquitas como si crecieran y se hicieran adultas y ya, o sea, grandes, y empiezo a sentir la responsabilidad tan grande que yo tenía, el compromiso tan grande que yo tenía. Yo hasta ahora estaba empezando mi tarea, mi labor con ellas, en su educación, en su crianza, pero yo sentía esa responsabilidad de que lo que yo estaba poniendo en ese corazón, eso iba a verse reflejado a lo largo de su vida. Y ahí el Señor es tan lindo, tan hermoso, uy, no, eso empieza a hablarme de una manera tan especial, porque Él ama profundamente los niños, los ama, ama a sus niños, y con dolor en su carita, ver que está afanado por sus niños, por sus adolescentes, por sus jóvenes de estas generaciones, ver que tiene mucho dolor. O sea, yo viví esto en el 2008. Obvio que en el 2008 ya estábamos viviendo cosas muy difíciles, duras con los niños, con los adolescentes, pero si lo comparamos a este 2024, o sea, yo hoy día es cuando más entiendo esas palabras y esa expresión del Señor cuando yo lo veía como con ese dolor que me hablaba de sus niños, sus niñitos, porque yo hoy día digo, sí, de razón que el Señor tenía tanto dolor y tanta tristeza en su mirada, en su corazón, porque hoy día la perversión que hay con los niños, con las adolescentes, a todo lo que están expuestos, el mundo, que los propios papás muchas veces son los que contribuyen a esa misma perversión, a esa misma impureza, contaminación de impureza espiritual, que son abusos. Hoy día para mí un abuso no es solamente pues como lo conocemos o como lo hemos escuchado, sino el solo hecho de que ya se permita que los niños vean videos, vean series, vean películas, escuchen música, lo que hay hoy día de moda, con contenido tan explícito, tan fuerte, tan
eso ya es un abuso. Eso ya es un abuso porque estoy exponiendo a mi hijo y simplemente justificado con que eso es lo que está de moda. Eso es lo actual. Nos toca adaptarnos a lo, no, a lo moderno, o sea, con esas justificaciones. Yo no sé si cuando estén en la presencia del Señor, en el juicio, eso le van a decir al Señor, ay, señores, que eso era lo de moda, ay, señores, que eso era lo actual y tocaba adaptarnos. Eso no va a ser, no lo vamos a poder decir. Yo lo digo porque ahorita que les hable de mi juicio, yo no me podía excusar en nada ni en nadie. O sea, ya uno toma la conciencia de la responsabilidad que tiene y la asume sin estarse justificando en nada ni en nadie. Entonces que el Señor empieza a hablarme me empieza a contar la parábola de los talentos y al final me dice, estos son parte de los talentos que he confiado en la tierra. ¿Cómo los has administrado? Y pues empiezo yo a preguntarme, ¿qué he hecho con mis hijas? ¿Qué he hecho por mis hijas? ¿Qué he hecho de mis hijas? Entonces empieza esa conciencia de ese papel tan importante que tenemos como papás. Y él me habla de un plan malévolo del demonio para destruir a la familia y dentro de ese plan estaba sacar al corazón de la casa que es la mamá y lo ha logrado perfectamente y bueno, fueron muchas más cosas las que el Señor me dijo ahí respecto a los hijos, a todo, al descuido, al abandono, tantas cosas que están viviendo hoy día los niños que están generando tantas consecuencias en la actualidad. Ya después veo en esa pantalla a mi esposo y es muy penoso, es muy doloroso ver a mi esposo porque lo veo muy mal. Y ahí yo le digo al Señor, Señor, ¿por qué mi esposo está así? Y él me dice, porque si tú te mueres en este momento, para él va a ser un golpe tan fuerte, tan difícil, va a quedar con un sentimiento de culpa tan grande que eso lo va a desestabilizar y puede perder la fe. Yo no, yo decía, pero si yo fui testigo de cómo él se acercó, cómo él, todo lo que tú le diste, lo que él hacía, lo que él servía, o sea, como que no podía creer que él llegara a ese punto y sentí mucha pena y sentí mucho dolor y sentí ahí una necesidad de empezar a orar por él y como de, ¿qué he hecho yo por esta alma? O sea, ahí fue donde sentí esas palabras que escuchaba tan lindas en las prédicas uno escuchaba las palabras que a mí me parecía, ay, esto es muy lindo, muy romántico, pero no veía la dimensión de las palabras que es esposo y esposa son instrumento de conversión, santificación y salvación uno del otro. Eso se escucha lindo, lindo, pero vean la profundidad cuando yo estoy ahí en esa circunstancia viendo hacia mi esposo, entendí esas palabras y entendí que sí tengo una responsabilidad. No soy la salvadora del alma de mi esposo, pero tengo una responsabilidad como instrumento que el Señor ha escogido para acompañar en ese proceso de conversión, de santificación y de salvación a mi esposo. Entonces yo tenía que orar y empiezo a sentir esa necesidad de orar por él y empiezo a sentir que tenía que hacer algo más porque yo me cuestionaba, yo qué había hecho, sí, había orado, pero por ejemplo nunca había hecho un ayuno, nunca había ofrecido un sacrificio o algo más allá de la oración y empiezo a sentir que tenía que hacerlo y fue muy fuerte ese momento y el Señor me habla de lo que ama el sacramento del matrimonio. Ahí es cuando Él me habla del amor tan profundo. Nuestro Señor Jesús ama profundamente el sacramento del matrimonio porque se hace parte de Él, porque realmente Él se casa con nosotros. ¿Sí? Y ahí es cuando Él me lleva a tener una visión muy hermosa del sacramento del matrimonio donde veo que realmente que eso es real, eso no es sentido figurado, no es algo, un ejemplo, un símil, no, eso es real, que Jesús se casa con nosotros en el momento del sacramento y es una cosa bellísima, entonces, pues la idea es que ustedes lo puedan conocerlo un poquito más, entonces ahí yo hablo dentro de los videos del testimonio en el canal, en mi canal están donde hablo con detalles todo lo que iba pasando en esa visión. Ya después de haber visto esto que fue tan hermoso, viene algo duro, viene algo muy fuerte, muy duro, y es mi juicio particular. Ahí viene mi juicio particular. Ya veo en esas pantallas
no vi no las imágenes que estaba viendo antes, sino por esas pantallas empieza a pasar toda mi vida. Y fue hoy, siempre ha sido difícil explicar esa parte, porque fue como haberla visto en una película, pero a la vez como haberla vivido, o sea, sentir que la estaba viviendo, viéndola, es difícil para mí explicar eso en ese momento, pero fue así. Yo sabía, yo estaba frente a la presencia de nuestro Señor. En ese momento me acompaña Mamita María, mi Santo Ángel Custodio, que son mis intercesores. Y empecé a sentir que había llegado una presencia horrible, horrible, espantosa, que se ubicó al lado izquierdo detrás mío, porque ni siquiera, pues yo digo, la misericordia de Dios que no permitió que yo viera eso, porque yo creo que del impacto no hubiera aguantado, pero yo con solo sentir la presencia detrás y que cada vez que en esa pantalla en mi vida sucedían cosas de pecado, del bien que dejé de hacer y el mal que hice, venía a acusarme, a decirme, ve lo que hizo, ve a señalar y a decir todas esas cosas que yo había hecho mal o lo que había dejado de hacer, acusándome frente a cosas que incluso pude ser consciente que él me había invitado a hacerlas, que él me había tentado a hacerlas, que me había puesto todo en bandeja de plata para hacerlas, para caer, me había facilitado todo para caer, justificándolas acá en la tierra, ¿sí? Para después allá en la eternidad, en mi juicio, acusarme. Es el acusador y acosador, porque es acosador, es el maligno, el demonio. Estaba ahí en ese momento para acusarme. Y eso, o sea, es una cosa, o sea, es una cosa que solo recordarlo es desagradable, saber que tener esa voz, tener esa presencia y que aunque no la veía por misericordia de Dios, sabía que estaba ahí, que cada vez que aparecía una escena mala de mi vida, Él estaba ahí para acusarme. Entonces empieza a pasar toda mi vida y empiezo a ver toda mi vida con una conciencia que es difícil de explicar porque yo allá en ese momento jamás perdí precisamente la conciencia de la presencia del Señor. Yo sabía que Él estaba ahí, en cada escena, en cada cosa que pasaba, yo sabía que ahí estaba el Señor. Todo momento en mi vida estuvo, todo el tiempo presente. Pero acá nosotros nos vamos olvidando muchas veces de esa, se nos olvida, no tenemos la conciencia de la presencia permanente del Señor con nosotros. Entonces se nos va olvidando que Él está ahí y por eso nuestra vida como que actuamos muy llevados por nuestros impulsos, nuestra humanidad, nuestra debilidad, nuestra mundanidad, y se nos olvida cuando tomamos conciencia, ay, de verdad que el Señor está aquí, me está mirando, está viendo lo que yo hago, lo que yo digo, entonces volvemos como volvemos como a intentar querer hacer esas cosas bien, pero la verdad es que se nos olvida muy frecuentemente durante el día la conciencia de la presencia permanente de Dios. Allá yo no, allá yo volví a vivir mi vida con la conciencia de la presencia de Dios y eso fue muy duro porque precisamente mientras el demonio me juzgaba, me señalaba, me acusaba frente a todo lo que yo había hecho, cuando yo volteaba a mirar al Señor en esos momentos donde yo había hecho mal, donde yo había pecado, Él no me señalaba, Él no me juzgaba, no me hacía una mirada de juicio o me señalaba con su dedo que podía haberlo hecho. Lo que me dolía era su cara, su expresión de dolor, de desilusión, de tristeza, porque yo le había generado un dolor al Señor por eso. Entonces, lo más duro del juicio es ver el dolor del Señor, ver que con mi pecado yo le generé dolor. Eso fue lo más duro del juicio. Entonces yo me empecé a confrontar, toda mi vida pasaba y empezaba yo a la vez a confrontarme con la palabra de Dios.
sobre todo con los mandamientos de la ley de Dios, con las obras de misericordia, con los pecados capitales. O sea, empezó una confrontación de mi vida con todo esto. Y empiezo a responder de una u otra manera en cada escena donde de pronto yo había atentado contra algún mandamiento, donde había faltado con alguna obra de misericordia, donde había caído en algún pecado capital. Empezaba yo a confrontarme con eso, el enemigo acusándome y yo viendo sobre todo eso, el dolor que me generé, ver cómo se hizo uno daño en esta tierra con el pecado, ver cómo le hice daño yo a otras personas, a mis seres queridos y a otras personas que a veces ni conocía, gente que pude haber directa o indirectamente haberle hecho daño con mi pecado, con mis faltas o con mi omisión cuando no hice el bien. Eso duele mucho, pero lo que más duele es el daño que le hemos hecho al Señor. O sea, fue confrontarme con, inicialmente al llegar a la presencia de Él, ese amor que Él me tenía, o sea, cuánto me ama, o sea, es que no hay palabras para describir cuánto me ama el Señor, pude sentir y vivenciar ese amor. Y después, quien me ama tanto, que ha dado su vida por mí, yo le hice esto, o sea, eso es muy doloroso. Y así viví mi juicio particular, confrontando cada uno con cada mandamiento, ver cómo había fallado, cómo me había equivocado, cómo podía llegar a pensar que yo realmente amaba a Dios por sobre todas las cosas cuando había hecho cuando había hecho de mi esposo un Dios, lo había idealizado y lo había idolatrado y por eso mi caída fue tan dura hasta el punto de estarme muriendo en un hospital. De las primeras cosas cuando yo salgo de todo esto que confieso, precisamente es la idolatría a mi esposo. Yo salí a confesar que idolatraba a mi esposo. Cómo ver, o sea, confrontándome con cada mandamiento, el dolor de ver, pues mi Señor me enseñó muchas cosas cuando me hablaba pues cuando me confrontaba con los pecados, me enseñaba cosas y había cosas que dolían mucho. Una de esas cosas que me dolió mucho en mi juicio fue que en, cuando me estaba confrontando con el tercer mandamiento de la ley de Dios, santificar las fiestas, ese tiempo que yo me alejé del Señor, que me alejé de los sacramentos, que ya no volví a misa, ir y ver todas las santas misas que me había perdido. O sea, y ver todas las gracias que el Señor me tenía. Eso era muy doloroso, porque cada Eucaristía Dios tiene regalos especiales, particulares para ti, y tú te estás perdiendo de eso si no vas. Entonces, esa fue una de las cosas que más me dolió en mi juicio. Me dolieron muchas cosas porque frente a todos los pecados, que eso todavía no lo he contado muy bien en mi canal, voy a hablarlo con detalle porque fue mandamiento por mandamiento y muchas enseñanzas del Señor, pero de las cosas que me dolieron a mí muchísimo en mi juicio fue eso, el bien que dejé de hacer cuando tú dejas una mano extendida, cuando tú ves que pudiste hacer algo por alguien y no, muchas veces por negligencia, por pereza, por miedos, por escrúpulos, por tantas cosas, dejamos de hacer el bien. Ese bien que yo dejé de hacer me pesaba, o sea, eso me pesaba muchísimo en la eternidad. Eso me pesaba muchísimo y el diablo encima de todo de que me acusaba y me acosaba cuando veía esas escenas se burlaba porque yo no había hecho el bien. A lo que estamos llamados a esta tierra, hemos venido a amar nuestra misión. Siempre me dicen, pero ¿cuál es? Porque hay mucha gente que se siente como que no tiene un sentido estar en esta tierra porque sienten que no han descubierto cuál es su misión, ¿sí? Dios no tiene misión para todos, todos hemos venido con un propósito, con una misión. A veces es difícil de discernir ese propósito porque precisamente el enemigo nos quiere alejar de la misión. Y si tú no eres feliz
muchas veces es porque no estás cumpliendo con la misión. Una persona que, por ejemplo, deja su ministerio a lo que el Señor lo ha llamado, lo que el Señor le ha designado, lo deja por el pecado, no es feliz porque dejó de cumplir su misión. Entonces, pero todos tenemos misión. A veces hay personas que me dicen, pero yo no sé ni para qué vine a este mundo, no tengo nada que hacer, no entiendo, porque es que la misión no es solamente para los religiosos, ¿sí? O sea, todos tenemos misión. Si yo soy mamá, mi misión como mamá, mi misión como esposa, pero para aquellos que todavía no tienen de pronto una vocación, no son ni religiosos, ni casados, ni nada de eso, son hijos, son hermanos, son miembros de una sociedad, son miembros de una iglesia. Ahí está tu misión. Sé lo mejor hija que pueda ser, lo mejor hermana que pueda ser, lo mejor miembro de la sociedad que pueda ser, lo mejor miembro de la iglesia que pueda ser, la mejor cristiana que pueda ser. Ahí está mi misión, ahí está. Pero en resumidas cuentas, venimos es a amar, a dar amor, y yo digo, a dar y a recibir amor. Y yo lo pude experimentar por esa experiencia en la eternidad. O sea, ya vamos a vivir todo el tiempo el amor. O sea, yo por eso digo que lo que se respira en el cielo es amor, lo que se respira en el infierno es odio. Y el amor todo el tiempo va a estar presente, entonces, ¿por qué no hacerlo desde acá? ¿Sí? O sea, si no concebimos el aprender a amar y a dejarnos amar, ¿cómo queremos llegar al cielo si es que allá eso es lo que vamos a vivir todo el tiempo? Hay que prepararnos desde acá para eso tan hermoso. Entonces, bueno, yo me confrontaba con todos los mandamientos, con toda la confrontación de ver mis pecados, en lo que más había ofendido al Señor. Duelen mucho los pecados de impureza, la impureza, porque la impureza te acaba con eso, con la inocencia que Dios te dio, con ese corazón de niño que el Señor quiere que todos tengamos. Nada, por eso ahí cuando yo les decía que ya veo yo al Señor y me siento como niña, y entiendo también que por eso el Señor nos pide en el Evangelio que debemos ser como niños para entrar al reino de los cielos. Nos dice, deben ser como niños, no deben ser niños, sino deben ser como niños para entrar al reino de los cielos, como niños con esa inocencia, esa pureza que tenemos que esforzarnos día a día por recuperar, por reparar. Eso sí se puede hacer. ¿Sí? Si ustedes ven la vida de los santos, que pues como les digo, son mis mejores amigos, entonces a mí me fascina y me encanta, y yo me encantan ver vidas de santos y todo, y un común denominador, veo en ellos un niño, son niños, son como niños, o sea, así a pesar de todo, su corazón, su bondad, la mirada hacia el mundo, todo era como un niño. Entonces así debemos ser nosotros para seguir ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que de hecho tenía ese corazón de niño. Y bueno, aquí empiezo ya a ver, bueno, una parte importante del juicio es que habían escenas donde, a pesar de que pasaban momentos de pecados, de cosas que yo hice mal, no sentía yo el peso de la culpa o del dolor. El enemigo no me podía decir nada, ¿sí? Nada, absolutamente nada. Y ahí el Señor me mostraba que era porque esos pecados eran pecados que yo había confesado con verdadero dolor de corazón, con verdadero arrepentimiento, con verdadera contrición, y que tenía verdadero propósito de enmienda y que había reparado acá en la tierra. Entonces ahí entiendo y empiezo a atender ese misterio hermoso del sacramento de la reconciliación, de la confesión. Lo maravilloso que es, cómo verdaderamente el Señor borra esa culpa cuando confesamos arrepentidos con dolor en el corazón esos pecados, y obviamente cambiamos, y obviamente tenemos una conversión, un cambio. Y eso ya no me pesaba. Yo los veía y yo sé que el Señor me dejó, porque yo estaba viviendo toda mi vida, todo. Y yo sé que el Señor me dejó ver eso precisamente también para que yo hiciera conciencia de cómo realmente cuando uno se confiesa de corazón, se arrepiente y
repara, el Señor ya no le tiene a uno en cuenta eso. Y el enemigo ya no puede hacer, no puede venir a acusarme, no puede venir a acosarme con eso. Entonces, ya después viene el veredicto. Ya después de que veo todo hasta ese momento presente de mi vida, hasta ese momento, en ese 2008, abril del 2008, ya viene mi veredicto, el veredicto que ni siquiera fue el Señor, como les digo, que eso para mí es muy impactante porque pues uno se imagina como el juicio que va a estar ahí y señalando y usted hizo esto y usted y mire, llega acusado, no sé qué, no, o sea, yo lo único que sé fue que yo misma, yo no sé cómo explicar eso, pero yo misma tomaba conciencia de en qué estado estaba mi alma y para dónde iba. Obviamente que me sentí muy mal porque como que yo en ese momento me confronté con la escena cuando llego a la presencia del Señor y que me quiero ir corriendo con Él y me quiero abrazar y me quiero quedar con Él y ya, ¿sí? Y como después de haber visto toda mi vida y esa alma manchada, ¿sí? O sea, mi alma manchada, sucia, me veo así, como que yo digo, yo cómo pretendía hacer eso, cómo me iba a ir así, o sea, yo no podía entrar así, yo no podría ponerle la cara al Padre así, cómo me iba a hacer que el Padre me viera así. Entonces es una necesidad del alma, yo también lo puedo sentir o describir así, como que el alma ve eso como una necesidad. Yo necesito esta purificación, ¿sí? Porque yo no puedo ir así a la presencia del Señor. No me puedo entrar hacia el cielo. Entonces por gracia y misericordia de Dios, en ese momento yo sabía que por la pura misericordia de Dios, por su gracia, yo no me condenaba. Yo iba para el purgatorio. Yo pude ver que, bueno, el Señor me deja experimentar una dualidad. En ese momento, cuando yo hago conciencia de que por gracia y misericordia de Dios no me condenaba, y por otras cosas importantes. Primero, también yo le tenía terror a la condenación, algo bueno que dejó mi abuela materna, que me enseñaba y me hablaba mucho de estos temas del infierno, la condenación. Ella me hablaba de las postrimerías, el juicio, el demonio. O sea, ella sí era muy directa y desde que yo era muy chiquita nos hablaba, nos decían las cosas muy directas. Hoy día se lo agradezco. Yo sé que hay mucha gente que debate al respecto de estos temas porque hay gente que dice que no, que a los niños pequeños, no, pobrecito, no les hables del infierno, no les hables de la condenación, no les hables del demonio, que se trauma. Pues yo digo que yo crecí con ese trauma. Bendito trauma. Para mí, si eso fue un trauma, pues bendito trauma, porque a mí eso me sirvió en ese momento. A mí eso me ayudó porque yo tenía tanto terror a condenarme que yo sé que el Señor en su misericordia vio que yo no me quería ir para el infierno, yo no quería eso. Y también que también recién me habían dado los sacramentos, la Eucaristía, la confesión y la unción de los enfermos, los santos óleos. Entonces, la importancia de que cuando uno está enfermo, está pasando por una tribulación de este tipo, por favor, hagamos el acto de caridad, de llevar un sacerdote a un enfermo, porque si va a pasar por este tránsito, por esto que yo pasé, ¿sí? Miren, esto es una bendición. Si uno se llega a morir en ese momento, pero tú has recibido la Eucaristía, has podido recibir la absolución en la confesión y has recibido la unción, los santos óleos, eso es una bendición muy grande y yo lo pude ver, o sea que eso también había hecho parte dentro de ese veredicto para que se viera esa misericordia de Dios sobre mi alma. Y siento la dualidad de los sentimientos de como, bueno, no voy para el infierno, me voy a salvar, o sea, ya es yo no sé qué palabra usar, pero como una tranquilidad de que no me condené, pero el Señor ahí me permite sentir por un segundo que yo no sé explicarlo porque el tiempo de allá y el tiempo de acá es muy diferente, pero yo lo puedo explicar como un segundo de la tierra, que se me hizo eterno, pero era un segundo donde Él me permitió sentir, no estar, sino sentir
lo que se siente en el infierno. Y eso fue horrible, o sea, eso es una cosa que a mí me dejó un segundo nomás, pero que me dejó a mí muy claro que yo no le deseo eso absolutamente a nadie, ni al más malo de los malos en este planeta, no le deseo el infierno, eso es horrible, es algo que no hay palabras, me sentía asfixiada, como si ya no tuviera aire, con una situación, una sensación de desesperación, de querer salir de ahí, o sea, era una cosa que yo no lo sé explicar, porque realmente es algo pavoroso, es algo terrible, por eso no le podemos desear el infierno a nadie, no podemos, recemos, intercedamos para que pues por la conversión, sí, sabemos que hoy día en este mundo hay mucha maldad, siempre ha existido, hoy día tal vez más que nunca, pero tenemos el deber de orar mucho y de interceder, porque no, a nadie se le debe desear la condenación, a nadie. El todo es que yo ya sabía que iba para el purgatorio y ahí supe que yo me iba a quedar un montón. Yo empecé a sentir una sed que no la puedo explicar porque yo sentía la sed física, pero también sentía una sed que era como una necesidad, y hoy día entiendo que mi sed era una sed de oración, de lo que pudieran hacer por mí, porque yo ahí en ese momento incluso intenté yo iba a hacer un Padre Nuestro porque yo decía, si yo estoy acá, pues voy, ya, o sea, si me voy a quedar acá, voy a empezar a rezar por mi alma. Y ahí no, yo me di cuenta que esas oraciones como que se desviaban hacia la tierra, hacia los que estaban acá en la tierra, esa Padre Nuestro, pero que ya ese Padre Nuestro no servía para mi alma, no iba a entrar o sea, no iba a servir para mí. Entonces, si todas las oraciones que yo hiciera, todo iba a servir para los que se quedaban en la tierra. Yo podía interceder, sobre todo por conversión, era lo más, o por los pecados que yo había cometido acá en la tierra. Yo sentía la necesidad de orar por mi familia y por las personas acá en la tierra que estuvieran cayendo en esos mismos pecados. Orar por eso yo sentía mucho la necesidad de orar por eso, pero yo ahí sentí que no, yo quería que ya, yo sentía ya que como que qué pasa, que yo no puedo calmar esta sed, no puedo calmar esta sed, ¿qué pasa? Entonces yo sentía que tenían que ya orar por mí, que ya ofrecer Eucaristías por mí, que ya, porque yo me sentía. Yo nunca he estado en un desierto, pero sí, por ejemplo, he tenido la oportunidad de estar en ciudades acá de Colombia donde el clima es muy, muy caliente y donde de pronto no hay viento, entonces uno siente como en un horno horrible, pero no se compara esa experiencia o esa sensación de sentir ese desespero del calor y de que sed y que estoy desesperado a lo que yo sentía en ese momento. O sea, es una cosa difícil de explicar, pero es la necesidad de oración, la necesidad de penitencia por las almas, la necesidad de la Santa Misa, cuánto alivio, porque yo ya quiero una Eucaristía, ya quiero, porque yo sentía que eso era un alivio. Y ahí entiendo cómo es tan importante que oremos por las almas del purgatorio, que todos los días ofrezcamos nuestras dificultades, tribulaciones, hay tantas cosas que podemos ofrecer día con día por las benditas almas del purgatorio, las Eucaristías, cuando estamos ahí, siempre pensar en ese alivio que ellas sienten y ofrecer esas Eucaristías, esas comuniones por las benditas almas del purgatorio. Yo ahí entendí la necesidad de eso. Entonces yo sabía que me iba a quedar muchísimo tiempo. Yo no sé en tiempo de acá en la tierra, la verdad es que no puedo decir con exactitud, pero yo lo único que sentía eso era que iban a ser un montón de años. Entonces, claro, más yo quería que ya hicieran algo porque yo decía, yo voy a estar acá todo este tiempo y yo necesito que hagan algo. Entonces, es muy importante esa intercesión. Yo empecé a ver que mis tormentos o mi forma de purificar el alma tenían mucha relación pues precisamente con lo que yo no había reparado acá en la tierra, con lo que yo no había reparado, pero pues yo allá ya no podía hacer nada de actos de reparación, sino de ya solamente pagar, purificar, ¿sí? Y muchos de las purificaciones o los tormentos
veía, digamos, o entendía que se eligen o de cierta manera se vivencian de acuerdo a, por ejemplo, a lo que yo más haya temido en la tierra, por lo que más haya renegado, por lo que más haya maldecido, a lo que más le haya huido. Eso va a ser parte de esa purificación. Por ejemplo, veía que las personas, las almas con enfermedades graves, graves acá en la tierra, que renegaron mucho tiempo, que querían ya morirse porque no quiero esta enfermedad, porque allá en el purgatorio eligen la misma enfermedad y los dolores y las molestias potenciadas 100 veces más. Por eso siempre yo les digo a las personas que están acá con una tribulación, con un problema, una enfermedad, este puede ser tu purgatorio. Desde acá lo puedes empezar a vivir, lo puedes empezar a ofrecer. No reniegues, no maldigas, bendice. Dale gracias al Señor cada día, bendice lo que estás viviendo, bendice lo que te pasa, ofrécelo, únelo a la cruz del Señor, porque a la final si no fuera por gracia de Dios, no podríamos sobrellevar en esta tierra nada, nada, nada de lo que nos ha pasado, de las dolores, tribulaciones, problemas, las heridas que nos han causado, eh, enfermedades, no sería posible llevarlas si no fuera por la gracia de Dios. Incluso las personas que no creen en Dios, que han tenido que vivir una enfermedad, una tribulación, Dios está ahí sosteniendo para que la puedan llevar y para que puedan resistir, o si no, no es posible, no es posible. Entonces yo allá entendí todo eso y por eso veía las almas, muchas pagando con sufrimiento. Yo, por ejemplo, podía ver que había un tormento que para mi alma, yo había tenido toda la vida, desde bebé, una fobia, se me convirtió en una fobia. Inicialmente fue un miedo, pero ya estando grande era una fobia hacia las mariposas negras, porque, bueno, eso también tiene un sentido espiritual. Eh, un sentido espiritual porque sí me perseguían desde muy chiquita. y, eh, y yo sentía que parte de mi purificación era enfrentar ese miedo que no había enfrentado acá, como debía enfrentarlo acá en la tierra, con miedos. Por eso hay muchas almas que sufren tormentos como de bichos, o sea, insectos, alimañas. Sabía que las almas que estaban en lo más profundo del purgatorio, porque yo sabía que tenían como una especie de niveles, y que las almas que estaban en lo más profundo sufrían la mortificación, sufrían el tormento de los bichos demonios. O sea, eso sí, los demonios o los espíritus malos es algo que tenían que sufrir y que sentían que debían, o sea, todas las almas vivían de acuerdo a lo que les digo, a esos tormentos y esas purificaciones, de acuerdo a lo que no habían reparado acá en la tierra, lo que no se reparó. Y entonces, ¿cómo pagar con esas mortificaciones para purificar el alma, para que el alma fuera nuevamente purificada y estar preparada para llegar a la presencia del Señor? O sea, me gusta mucho una comparación que el padre Antonio Lutens, que en paz descanse, nos hacía acerca del purgatorio. Él decía que el purgatorio era el salón de belleza, porque allí uno podía ir a alistarse y a prepararse y a arreglarse para ir a la fiesta, ¿sí? Y a lavarse, a arreglarse. Entonces, por eso, cuando yo lo veía así, yo decía, yo ya había escuchado esa reflexión del padre Antonio cuando yo viví esta experiencia, yo lo vi así. Yo dije, ¿cómo yo pretendía irme así como estaba de sucia al banquete celestial, a la fiesta, a la presencia del Padre? ¿Cómo podía irme yo así? Yo decía, sí, aquí tengo que estar, porque aquí va a ser mi purificación, acá es donde me puedo. Y si tú te pones a pensar, cuando a uno lo invitan a una fiesta muy elegante acá en la tierra, pues uno trata de irse lo mejor arreglado, uno precisamente va al salón de belleza a que lo peinen, a que lo arreglen, todo eso para ir lo mejor presentado y con un regalo. Y yo
sentía que iba con mis manos muy vacías, que me faltaba mucho, o sea, que yo no le llevaba como esas obras al Señor, que son los regalos, que los presentes que le llevamos al festejado, que es a nuestro Señor Jesucristo en el cielo. ¿Qué presentes llevo yo? ¿Qué regalos llevo yo en mis manos? Y son las buenas obras, las buenas obras. Eso es algo muy lindo. Cuando uno se hace consciente acá en la tierra que algo bueno pudo hacer, que algo bueno hizo, que un alma se ha visto beneficiada por algún bien que uno hizo. Entonces es un gozo porque en el cielo el Señor, cuando lleguemos a su presencia, te va a mostrar todas las almas que recibieron bendición a través de tus obras y tus actos buenos. Pero también cuando un alma se condena, va a haber todas las almas que también se perdieron, se condenaron por nuestros actos malos acá en la tierra, porque fuimos instrumento de perdición y no de salvación. Y ayer era se festejaba acá en Colombia el Día del Psicólogo, entonces yo decía, para mí la psicología o esta carrera, esta profesión, nosotros como instrumento del Señor, que Jesús es el psicólogo de psicólogos. Para mí, el psicólogo es Jesús, Él es el que hace la obra, uno es un instrumento. Pero yo le decía al Señor, o sea, ayer hablaba de eso y yo decía, Señor, eh, este camino, esta profesión, nosotros somos como una guía, un instrumento, una guía que tú usas y en esta guía, o sea, siendo instrumentos dentro de esta profesión, podemos acercar las almas al cielo o podemos acercarlas al infierno. Esa es la realidad de este tipo de profesiones. Y pues no, yo le he pedido al Señor que obviamente me deje ser instrumento de Él para acercar las almas al cielo. Es un gozo para mí, es una alegría cuando de pronto un paciente o una persona que me ha escuchado o algo ha sentido bendición del Señor a través mío. O sea, yo obviamente no me lo amerito ni nada de eso, porque es que eso no lo hago yo, eso lo hace Dios, eso lo hace solo nuestro Señor y su gracia, pero me da una felicidad y un gozo porque yo siento ese gozo del Señor. Además, por ejemplo, cuando hay una conversión, hoy día yo puedo entender esa palabra de que hay más alegría en el cielo. Sí, hay una fiesta en el cielo por un pecador que se convierte que por 100 justos. Hoy día lo puedo entender porque es que yo siento esa emoción, ese gozo del Señor, esa felicidad del Señor de ver esa conversión y esa alma que va a Él. O sea, eso es una gracia muy grande. Entonces, ya yo ya sé, bueno, todo lo que voy a tener que pasar en esa purificación, en ese purgatorio, el estar allí consciente de que debo pasar esa purificación para estar en el estado que debo estar para llegar a la presencia del Señor en el cielo. Debo pasarlo, o sea, ya uno no se rehúsa, pero hubo un momento en que el Señor me muestra algo cuando ya yo de pronto sentía que si ya me tocaba quedarme ahí, pues sí, ya doy gracias, como les digo, porque yo ya sabía que ya en algún momento me voy a ir con él, o sea, tengo que pasar esta purificación, pero mi alegría era en algún momento me voy a ir con él, entonces ya sabía que iba a llegar un estado donde mi único sufrimiento iba a ser ya verme con el Señor, ya las almas que ya están a punto de subir al cielo, su único sufrimiento es el deseo y el anhelo tan grande de estar ya con Dios. Por eso el tormento más horrible y más terrible en el infierno es saber que nunca, nunca más por toda la eternidad van a gozar de la presencia del amor de Dios. O sea, saberse amados, se saben amados porque el Señor los ama, pero que nunca más van a gozar de ese amor y de esa presencia en el cielo. Eso es horrible. Entonces, entonces él me muestra a mis familiares, sobre todo como los seres queridos con los que yo tenía de pronto algo pendiente. Me muestra en general, sobre todo a los más cercanos, mis papás, mis hermanos, me los muestra como en fotografías a tamaño natural frente a mí
Y eso fue muy fuerte en ese momento, fue muy duro, fue muy fuerte porque yo los quería tener ahí, porque yo no quería que fueran una foto, yo quería que realmente estuvieran ahí. Y ese momento para mí fue muy doloroso, porque yo lo que hacía cuando me mostraba cada foto, yo, o sea, yo la primera que fue mi mamá, fue caer de rodillas delante de esa imagen. Yo quería, yo anhelaba con todo mi corazón que ella fuera real, que no fuera una foto. Yo quería, pero yo caí de rodillas frente a esa fotografía y yo le decía, y yo empecé a decirle a mi mamá, mami, te amo, perdóname, gracias. Y así fue con mi papá, con mis hermanos, con todos los que él me puso ahí. O sea, era ese deseo de querer tenerlos realmente ahí para decirles que los amaba, que por favor me perdonaran, que yo no tenía nada contra ellos, porque además eso fue otra cosa que el Señor me, me, me hizo vivenciar ahí, aunque yo sabía que ya iba a purificarme en el purgatorio, pues yo ya no me iba con ese corazón, ni con rencores, ni con rabias, ni con resentimientos, ni nada de esas cosas, porque un alma ya salva, ya un alma salva, ya no puede guardar o albergar eso. En cambio, las que se condenan se van con todos esos malos sentimientos, malos pensamientos, malos deseos, se van con todo eso al infierno. Entonces, pero un alma salva ya no puede tener eso. Entonces yo no, yo lo único que quería era, y además después de haber sentido ese amor del Señor, o sea, como transmitirles ese amor del Señor, y yo quería eso. Entonces por eso yo les digo, por favor, no dejen pasar el tiempo para dar un abrazo, para decir un te amo, un te quiero, eres importante para mí, eres especial, ¿sí? Perdón, para pedir perdón de corazón, para perdonar, porque es horrible irse con el corazón lleno de resentimientos, de enojos con alguien, de rabias con alguien, o sea, no, es horrible. Entonces, yo quería hacer eso y sobre todo me pasa con una persona en especial, con la persona con la que viví el abuso de niña. Cuando yo lo veo ahí, yo no sentí rabia, no sentí desprecio, no sentí nada malo, sino al contrario, sentí un amor, que eso solamente es el amor del Señor, porque Él me quería enseñar que yo debía amar y perdonar como ama y perdona a Él. Porque yo cuando lo veo, pues yo siento un amor y yo ya no tenía nada en mi corazón contra él. Acá en la tierra pensaba que yo ya lo había perdonado porque yo había hecho seminarios de perdón, oraciones de perdón, no sé qué. Entonces yo decía, eso yo ya, yo ya lo perdoné, eso ya, pero yo me confronto allá porque me doy cuenta que a mí me faltaba purificar todavía más mi corazón frente a eso. Y, y yo incluso le pregunté al Señor cuando ya Él me lo muestra y yo siento ese amor y yo siento es como que yo quería era decirle que ya lo había perdonado, que se quedara aquí en la tierra tranquilo, que yo ya no tenía nada contra Él, que lo había perdonado. Quería era transmitirle mi perdón y el amor de Dios. Y, y entonces yo le pregunté al Señor, Señor, y Él algún día me iba a ir a pedir perdón y el Señor me dice, no tenía la gracia. Pero, y ahí es cuando me dice, pero tú vas a ir a poner la otra mejilla. Y ahí entiendo que es cuando el Señor, Mamita María, intercede por mí y mi ángel custodio para esta nueva oportunidad acá en la tierra. Y el Señor me dice, pero vas a ir a poner la otra mejilla. Y él me dice, pues obviamente entendí que ir a poner la otra mejilla no era venir a que me volviera a hacer lo mismo. Obvio que eso no es así. Es el perdón. El poner la otra mejilla en mi caso era el perdón. Vas a ir a perdonar. Esto que viviste acá, que quieres hacer acá con esta persona, lo vas a ir a hacer allá en la tierra. Y bueno, de un momento a otro, así como entré en ese estado que yo no sé explicarlo, salgo igual, no lo sé explicar, pero salgo de ese estado y vuelvo a mi realidad de la tierra con esos dolores en esa camilla de hospital, mojada porque yo estaba lavada en sudor, en lágrimas, y vuelvo a esta realidad con el dolor del todo. En ese momento entra mi esposo, los camilleros, me iban a llevar ya para sala de cirugía porque habían decidido operarme
Eh, esto, yo lo que le digo a mi esposo es, por favor, tráeme el sacerdote. Gracias al Señor y al padre, un padre del capellán del Hospital San José de ese entonces, el padre Jordi, siempre fue muy amable, siempre que lo necesitaba ahí estaba y me lo llevaba. Pero me tocó confesarme muy rápido porque ya me tenían que llevar a la sala de cirugía. Y yo lo único que digo es que esta confesión, bueno, hay confesiones de mi vida que han sido muy especiales para mí, que las recuerdo muy, muy puntualmente, y esta es una. Y ahí yo sé que como no podía decir todo, yo dije, con todo eso que yo vi al otro lado, obviamente tenía que hacer una confesión de vida, pero en ese momento no podía hacer una confesión de vida, entonces yo le dije, yo simplemente le estaba el Padre, empecé a confesarme cuando de pronto ya no veo al Padre, empiezo a ver a nuestro Señor Jesús. Y ahí entendí que es verdaderamente Jesús quien está en ese sacramento, el que nos escucha, el que recibe nuestros pecados, el que nos da la absolución, es Jesús. Y empiezo a hablarle a Jesús. Estaba el Padre, pero empiezo a hablarle a Jesús. Y entonces pidiéndole, Señor, perdóname por todo lo de mi vida, o sea, por todo el mal que hice, por el bien que dejé de hacer. Fue una confesión así, el Padre me da rápido la absolución, me unge y me llevan rápido a la sala. En camino a la sala, pues me despido de mi esposo porque yo no sabía qué iba a pasar, yo no sabía qué venía, qué iba a pasar. Me despido de él diciéndole que pues que lo amo, que no se quede con ninguna culpa, que por favor cuide mucho a nuestras niñas y pues logro despedirme y ya me llevan a la sala, yo ya se me quita el dolor, después de que el padre me unge y todo, se me quitan los dolores, yo voy súper tranquila a la cirugía y ya cuando me ponen la máscara de anestesia, volteo a mirar a la derecha y estaba San Martín de Porres con su escoba, el perro, el gato y el ratón. No, o sea, yo entré ay, otra vez como en ese gozo, o sea, sabiendo que el Señor ahí me está diciendo, aquí estoy, y obviamente, como decía San Martín, yo te curo y Él te sana. Entonces, yo sé que Él estuvo ahí ayudándome también en ese proceso y ya despierto de esta cirugía con muchísimo dolor, a pesar de tener morfina, mucho, mucho dolor, porque lo que a mí me había dado era una peritonitis química, entonces tuvieron que abrirme, limpiar, o sea, fue duro, pero tan pronto abro los ojos, tomo conciencia de que estoy en el hospital, pues mi reflexión es, el Señor me dio otra oportunidad, estoy acá en la tierra, no me morí, o sea, pero a la vez sentí que Él me hacía ver que iba a empezar a llevar una cruz y que tenía que estar preparada para esa cruz que empezaba a llevar. Y pues así ha sido, y han pasado muchas cosas a lo largo de estos años, muchas bendiciones, una de ellas, la más grande, es mi hijo, ¿sí? Cuando ya, bueno, fueron muchas más cosas que me pasaron en ese hospital, porque en realidad yo viví 5 hospitalizaciones, 3 cirugías, pero ya al final los médicos, tanto los cirujanos como los médicos que me atendieron, como los ginecólogos, porque también tuve algunas complicaciones de orden ginecológico, me dijeron que yo ya no podía volver a ser mamá, no podía tener hijos, pero el Señor en ese momento me dijo, tú sí vas a tener otro hijo, y va a ser un hijo varón. Y yo me quedé con esa promesa del Señor. Y esa promesa se cumplió un tiempo después que mi esposo pues hizo como ese intento de regresar, de retornar a casa. Quedamos esperando a nuestro hijo, que es un regalo del cielo, y se cumplió esa promesa del Señor. Y pero bueno, han sido muchas cosas las que he tenido que sortear a lo largo de estos años, que pues daría para otra historia, pero para la gloria del Señor, pues a partir de ese suceso mi vida cambió, yo volví acá, lo primero que empecé a hacer cuando salí del hospital y ya pude empezar a hablarme con las personas que mi familia, todos, pues eso, a manifestarles que las amaba, a pedirles perdón, a darles las gracias, pude por misericordia de Dios tener la oportunidad de hacer lo que el Señor me pidió con dificultades, porque yo lo cuento en mi testimonio, pero el Señor dispuso todo para que yo a la final pudiera tener esta conversación con esta persona que tenía que reconciliarme y fue algo muy hermoso, ahí es algo de lo que yo cuento del perdón. Entonces,
Y el Señor ha hecho muchas cosas y sigue haciendo muchas maravillas para mí todos los días, es un milagro. Todos los días, siempre, cada cosa que vivo es un milagro, es la gracia de Dios, es su misericordia y su amor infinito que nos tiene absolutamente a todos. Fantástico, hermana. Qué preciosidad de testimonio, ¿no? Y qué alegría, pues, de saberse amado y también acompañado, ¿no? De los santos en Ah, nuestras no, necesidades. Es que eso es algo, pues, precioso. Hermana, antes de asistir a su juicio personal, ¿ya era usted devota de la Virgen María? Sí, sí, o sea, gracias al Señor, pues parte de esa devoción fue mucho por mis abuelos. De hecho, eh, yo fui consagrada, fui presentada y consagrada en el santuario de la Virgen de Chiquinquirá, acá en Bogotá, como cuando tenía 3 añitos, me llevaron pequeña. Aquí todavía se usaba el hacer la presentación, eso se ha perdido mucho, pero aquí se usaba, entonces llevaban a los niños con madrina, de presentación, entonces yo tengo mi madrina de presentación, que es una tía que es como una mamá que quiero mucho, y me presentaron, me consagraron, ellos muy devotos, todos muy devotos a la Santísima Virgen, y de hecho mi abuelo hacía peregrinaciones, vivía muy lejos, pero hacía peregrinaciones caminando hasta el santuario, entonces son cosas que yo recibí de ellos y las agradezco muchísimo. Entonces, pues yo la conocí a ella, es mi mamá hermosa, que yo pues hablo otros detalles porque obviamente el Señor me hace ver la importancia de cómo ella está tan presente en nuestras vidas, cómo ella intercede tanto por nosotros, nos cuida, nos protege. Ella me ha defendido siempre, porque desde muy chiquita he tenido experiencias así como pues yo digo, no me las merezco, pero el Señor así lo ha permitido y ha querido que desde muy chiquita viva este tipo de experiencias como sobrenaturales y a ella es a la que acudo cuando tengo también experiencias, porque obviamente he tenido experiencias con el Señor, pero pues también con el maligno, y pues ella la que por lo general viene a rescatarme. Es que en la vida de los santos, ¿no? No recuerdo ahora en cuál, pero nos enseñan, ¿no? De que a los devotos de la Virgen María, pues ella nos acompaña, ¿no? En el juicio. Y fíjate, pues, por eso que le estaba preguntando, hermana, además, pues, de la compañía también lógicamente, de nuestro ángel de la guarda, ¿no? Que nos acompaña en nuestro juicio. Pero, hermana, ¿tuvo también la presencia de su ángel de la guarda en el purgatorio? ¿La sintió? Pues de pronto en ese momento no, porque fue más en el momento del juicio y el Mm. veredicto, pero yo sé que los santos ángeles pueden consolar esas almas, pueden asistir y seguir pues intercediendo, pero consolar también, o sea, dar esos momentos de alivio, más bien de aliviar esas penas. Pero sí he tenido cosas muy especiales con mi ángel de la es mi mejor amigo acá en la tierra. Pues igualmente, ¿no? Pues yo, pues exhorto, ¿no? A los hermanos que nos están viendo, pues que aumenten, ¿no? Aumenten su devoción a María Santísima y por supuesto también a nuestros ángeles de la guarda, ¿no? Porque lógicamente Dios es misericordioso, pero es que si vamos con su mamá, pues yo creo que se nos puede facilitar un poquito más las cosas, ¿no? Esos ruegos de mamá, pues Ah, pueden bastante. y los ruegos o sea, de papá San José, porque también tengo una devoción muy especial por él. Él ha estado muy presente a partir de todo ese suceso, cuando mi esposo ya se va de casa. Lo primero que yo hago es coger a mis chiquitas, irme a la parroquia y frente a una imagen de papá San José, decirle, aquí vengo, aquí dispongo todo para que seas tú ahora el encargado, el que va a estar encargado de todo, vas a ser la cabeza de esta casa y así. Hasta el día de hoy, él ha estado muy presente, nos ha cuidado mucho, nos ha asistido mucho, entonces pues yo digo que aquí pues no sé, esa experiencia, siempre sentir esa presencia
de ellos tan fuerte, de Mamita María, de Papá San José, San Gerardito, otros muchos santos a los que les tengo mucha devoción, los arcángeles, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, y mira, nuestros santos ángeles custodios, el ángel custodio del matrimonio en la familia, que yo lo hablo cuando el Señor me muestra lo del matrimonio también muy presente, y las benditas almas, porque ellas sí nos asisten, interceden, nos ayudan, es verdad que ellas también están ahí favoreciéndonos. Pues esa es también la grandeza, ¿no, hermana, de la fe católica, ¿no? Que no vivimos una fe individualista, ¿no? Sino que tenemos a nuestro favor, pues, a las benditas almas del purgatorio que ruegan por nosotros y, por supuesto, pues también, pues, las almas, ¿no? Que ya alcanzaron el cielo, que de igual manera, pues, también interceden por nosotros. Sí, de hecho, el Señor me ha permitido tener en varias ocasiones la bendición de sentir la presencia de mi hija. Y sé que puedo pedir su intercesión ante Él, porque ella está en la presencia del Señor, de mi bebita que partió al cielo, que vino con un propósito muy especial, como te dije cuando estábamos hablando al inicio. Ella fue el instrumento que el Señor usó para volver a acercarnos al Señor. Y pues yo sé que tenemos esa gran intercesora, entonces por eso para mí ya no lo veo como una pérdida, sino como una gran ganancia, porque ella ya está allá intercediendo. Así es, hermana, pero eso se entiende, ¿no? Cuando una persona tiene fe, ¿no? Porque a veces cuando nos viene un golpe así, ocurren dos cosas, o una de dos cosas. O perdemos la fe completamente, o nos sirve, como bien mostró en su testimonio, pues nos sirve para pues agarrarnos más fuerza al Señor, ¿no? Tener confianza en Él y Ya. saber de que todo tiene un propósito, ¿no? Lo dijo igualmente, ¿no? Citando Romanos 8, 28, ¿no? Pues todo lo que ocurre, pues obra para bien, ¿no? Obra Y el para mí. Señor, pues todo lo tiene pues controlado. Es solamente que tenemos que estar pues de acuerdo, ¿no? Pues a la voluntad de Dios, ¿no? Cuando viene el sufrimiento es cuando rechazamos, ¿no? La voluntad de Dios. Cuando ocurre algo y nuestra voluntad pues no concuerda mucho con lo que quiere Dios de nosotros, pues entonces ahí hay un conflicto y entonces, pues, es cuando nos entristecemos, renegamos y en el peor de los casos, blasfemamos, ¿no? Que es lo Ay, que qué es lo duro. peor que puede ocurrir en estos casos, ¿no? Y Señor, y tú, ¿no? Y ya le empezamos a echar cosas en cara a Dios, ¿no? Pero, pues, una persona de fe, pues lo vive de otra manera. Conozco gente que ha vivido, pues, también la gran pérdida de familiares muy queridos y ha ocurrido todo lo contrario, ¿no? Pérdida total de fe, que es lo más triste, ¿no? La fe que se pierde de esa manera luego es muy complicado, muy, muy complicado de que se vuelva a recuperar. Sí, es así. Pues, Es pues doloroso. hermana Sandra, gracias por dejar este grandioso testimonio en este canal. Pues es un testimonio precioso. Yo espero que ayude a muchísima gente, ¿no? Pero en este Amén. caso quisiera dedicar este testimonio, es para todo el mundo, que nadie se me enfade, pero esas mamás que también han perdido pues esa criatura de sus entrañas, ¿no? Lo más querido de ellas, ¿no? Y de ellos y de los papás también, pues que sirva este testimonio para fortalecer y que esas mamás pues tengan fe en el Señor y que sepan que todo ocurre para el bien de todos nosotros, ¿no? Que sepamos leer pues esos momentos duros de nuestra vida y nos sirvan pues no para dar la espalda a Dios, sino para mirarle cara a cara y preguntarle, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿No? ¿Qué quieres de mí mediante este evento que ha ocurrido tan duro en mi vida? Yo sé, Señor, que es un duro golpe, pero ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Y cómo puedo seguir adelante? ¿No? Pues dame tu gracia pues, para seguir adelante, recomponerme de ese golpe, como lo hizo nuestra hermana Sandra, ¿verdad? Y nada, pues a los papás y a las mamás, pues muchísimo ánimo, los que hayan pasado por ese trance en su vida, y pues que el Señor les bendiga y les dé fuerza para seguir adelante y sigan luchando por
sus hijos que les queden, ¿verdad?, en este mundo. Y como dijo la hermana también, hemos ganado intercesores, ¿no? Intercesores allá arriba en el cielo, ¿verdad?, que nos miran con cara de cariño y nos añoran y saben que un día, pues, estaremos todos juntos, ¿verdad? Y aquello, Sí, pues, será una gran fiesta. Y nos acordaremos de esto riéndonos. sí, total, total, porque es real que así ya vamos a estar, o sea, no hay palabras para definir todo lo que vamos a vivir en el cielo. No hay palabras, por eso San Pablo dijo, ni ojo vio, ni oído Ni oyó. oído yo. Así es. Así es, hermana Sandra. Pues mil gracias. Les mando un fortísimo abrazo hasta Colombia. A los hermanos que nos están viendo, pues ayúdennos a que este testimonio pues llegue a más gente. Compártelo, dale like. Si eres nuevo en el canal, pues por supuesto, suscríbete si te gustó este testimonio y también pues los que han venido y los que llegarán. Y Dios os guarde, Dios os bendiga. Amén.